Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase virtual de física. El tema de la clase es termodinámica. El objetivo, comprender los conceptos de temperatura, calor y cantidad de calor, analizando sus diferencias, sus relaciones y los principios de transferencia de energía térmica en distintos materiales, con el fin de aplicar estos conocimientos en la resolución de problemas físicos y en situaciones prácticas de la vida cotidiana. La termodinámica proviene del griego thermodynamics, que significa el estudio de la fuerza que origina el calor. La termodinámica es la parte de la física que estudia las transformaciones energéticas de los sistemas macroscópicos. Dichas transformaciones pueden deberse a transferencias de masa de energía. Por ejemplo, tenemos aquí dos cuerpos, uno caliente y uno frío. Al momento de juntar ambos cuerpos, el cuerpo caliente transfiere calor al cuerpo que está frío, teniendo así una temperatura igual, denominado equilibrio térmico. Las leyes de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica. Ley de equilibrio térmico. Si dos sistemas termodinámicos que están en equilibrio térmico con un tercero también están en equilibrio entre sí. Por ejemplo, si yo tengo dos cuerpos que están en equilibrio térmico y luego añado otro cuerpo, dentro de un instante los tres cuerpos o los tres sistemas estarán en equilibrio térmico. Aquí tengo un vaso de agua fría, otro vaso de agua caliente y al momento de unir el vaso de agua fría con el vaso de agua caliente, obtengo un vaso con agua tibia. La primera ley de la termodinámica, que es la ley de la conservación de la energía, menciona que la energía total de un sistema aislado ni se crea ni se destruye, permanece constante. Por ejemplo, aquí tenemos un recipiente con un émbolo y si someto a calor, el líquido comienza a expandirse, haciendo que el émbolo se mueva. En el siguiente ejemplo, que representa el principio del funcionamiento de un motor, la gasolina comienza a quemar y comienza a mover los émbolos para dar movimiento a la rueda. Aquí tenemos otros ejemplos en el cual muestra la transformación de la energía. Por ejemplo, la energía química, si colocamos en una linterna, nos dará luz. También tenemos aquí combustible de energía química al momento de llenar en el tanque de un automóvil, transforma a energía mecánica. Al momento que una persona ingiere alimentos, es decir, los alimentos que tienen energía química, transforma energía mecánica. De esta forma nosotros podemos tener energía para poder realizar nuestra rutina diaria. Tenemos la energía eléctrica en el cual nos da o se transforma en luz y en calor. Por último, tenemos la energía solar en el cual beneficia a las plantas transformando en energía química a través de la fotosíntesis. La segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía, dirección de los procesos termodinámicos. La cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse. La entropía quiere decir desorden. Por ejemplo, tenemos un sólido en el cual se puede observar que las partículas están ordenadas, es decir, existe menor entropía. Si sometemos a calor, empieza a desordenarse las partículas. ¿Cómo lo podemos observar en esta imagen? Teniendo así mayor entropía. En este otro ejemplo podemos observar la locomotora a vapor, el funcionamiento que corresponde a la segunda ley de la termodinámica. Tenemos aquí un líquido que por medio de un combustible lo calentamos, las partículas del líquido empiezan a desordenarse en forma de calor, de modo
que el calor viene con fuerza y mueve el pistón. El pistón mueve la biela, teniendo así el movimiento de la rueda. La tercera ley de la termodinámica, que es el cero absoluto, menciona que al llegar al cero absoluto de temperatura, cualquier proceso físico se detiene. Es imposible alcanzar una temperatura igual al cero absoluto, 0 Kelvin. Existe un lugar en el universo llamada la nebulosa de Boomerang. Esta parte del universo es la región más fría con temperaturas de apenas 1 Kelvin. 1 Kelvin es igual a menos 272,15 grados centígrados. Es decir, que cualquier proceso físico que se realice dentro de esta parte del universo se detiene. Otros ejemplos podemos observar que tenemos un sistema de referencia en el cual si yo aumento la temperatura, de sólido pasa a líquido y de líquido pasa a gaseoso, teniendo una mayor entropía. También tenemos aquí el comportamiento de las partículas en el cual existe una alta entropía, es decir, estas partículas están en desorden. En el momento que baja la temperatura, las partículas se empiezan a ordenar y deja de moverse, llegando así al cero absoluto. Es decir, baja la entropía, bajo nivel de desorden. La energía interna. Llamamos energía interna de un cuerpo a la energía total de las partículas que lo constituyen, es decir, a la suma de todas las fuerzas de energía que poseen sus partículas, átomos, moléculas e iones. Aquí tenemos un ejemplo en el cual se representa de diferentes formas, ya sea en vibración, ya sea en rotación o también tenemos un comportamiento colectivo. Y la sumatoria de todas estas energías que se presentan en dicho ejemplo forman la energía interna. Temperatura. La temperatura de los cuerpos es una medida de la energía cinética media de sus partículas, de modo que un cuerpo está a mayor temperatura que otro, si la energía cinética media de sus partículas es mayor. Por ejemplo, aquí podemos observar tres sistemas de referencia en el cual menciona que si la energía cinética, que la energía cinética es el movimiento de las partículas, entre más se mueven las partículas, aumentará la temperatura. Es decir, que la velocidad de las partículas es mayor. Termómetros. Son instrumentos cuya utilidad es medir la temperatura a través de diversos mecanismos y escalas. Como podemos observar en este ejemplo, tenemos diferentes escalas de temperatura que son medidos a través de termómetros. Los registrados por los termómetros se marca en base a una escala de temperatura determinada. Las escalas de temperatura son Celsius, Fahrenheit. El cero absoluto corresponde a 273,15 grados centígrados. Tenemos aquí una tablita en la cual nos puede ayudar para realizar las conversiones de temperatura. Si nosotros deseamos convertir de Celsius a Fahrenheit, utilizamos la fórmula. Temperatura en grados Fahrenheit es igual a 9 quintos por la temperatura Celsius más 32. Para transformar de Fahrenheit a Celsius tenemos temperatura Celsius es igual a 5 sobre 9, entre paréntesis, la resta de la temperatura en Fahrenheit menos 32. De Celsius a Kelvin tenemos la temperatura grados Kelvin es igual a la temperatura grados centígrados más 273,15. De Kelvin a Celsius tenemos temperatura grados Celsius es igual a la temperatura grados Kelvin menos 273,15. De Fahrenheit a Kelvin tenemos temperatura grados Kelvin es igual a 5 novenos por la multiplicación de la resta de la temperatura en Fahrenheit menos 32 más 273,15.
Y por último tenemos de Kelvin a Fahrenheit. Temperatura grados Fahrenheit es igual a 9 quintos por la resta de la temperatura grados Kelvin menos 273,15 más 32. Esta tablita nos ayuda para hacer las conversiones de temperaturas en las diferentes escalas de temperatura. Vamos a realizar el primer ejercicio que menciona, para la preparación de un pollo horneado una vez aliñado se lo debe colocar en un horno con una temperatura de 250 grados Celsius. Encontrar cuál es la temperatura del horno en grados Fahrenheit y cuál es la temperatura del horno en grados Kelvin. Hacemos uso de nuestro formulario en el cual tenemos las fórmulas para las conversiones de temperatura. Para desarrollar este problema obtenemos datos, identificamos qué es lo que nos da el problema. Tenemos aquí la temperatura Celsius que es igual a 250 grados centígrados y nos pide encontrar la temperatura en grados Fahrenheit y la temperatura en grados Kelvin. Son los valores que vamos a encontrar. Para dar respuesta literal A, tenemos que transformar de grados Celsius a grado Fahrenheit. Entonces, utilizo la primera fórmula, que esto es igual a la temperatura grados Fahrenheit, es igual a 9 quintos temperatura Celsius más 32. Reemplazando valores, que el único valor que yo voy a reemplazar es el valor de la temperatura en grados Celsius, que es 250 grados centígrados. Multiplicando 9 por 250 y dividiendo para 5, obtengo 450 más 32, dándome como resultado la temperatura en Fahrenheit, que es igual a 482 grados Fahrenheit. Para dar respuesta literal B, tenemos que la temperatura en grados Kelvin es igual a la temperatura a grados Celsius más 273,15. Tenemos que transformar de grados Celsius a grados Kelvin. Entonces busco en mi tablita y la tercera fórmula es la que me va a ayudar para hacer la transformación respectiva. Reemplazamos el valor, que es el valor de la temperatura en grados Celsius, que es 250. Realizamos la suma y obtenemos un total de temperatura Kelvin es igual a 523,15 grados Kelvin. De esa forma se puede hacer las transformaciones de las diferentes escalas. Tenemos el calor. El calor es la energía que se transfiere de un objeto a otro debido a la diferencia de temperatura existente entre ambos. Por ejemplo, tenemos alta temperatura, mayor es la velocidad de sus partículas. Tenemos baja temperatura, es menor la velocidad de las partículas. Entonces, al momento que se empieza a transferir calor de la alta temperatura a la baja temperatura, empieza el equilibrio térmico. Es decir, como se observa en este ejemplo, la velocidad de las partículas es la misma. Por ende, la transferencia neta de calor ha cesado o ha terminado. Las unidades de calor. Para el calor a menudo se emplea una unidad que es la caloría o cal. Pero la unidad de medida del calor en el sistema internacional es el joule, representado con la letra J. Tenemos aquí aplicaciones del calor dentro de la vida cotidiana. Al momento que vamos a una piscina, al momento que colocamos compresas en nuestro cuerpo, al momento que nosotros planchamos ya sea ropa o el cabello en un horno de leña, al momento de preparar diferentes alimentos, un cautín, y cuando estamos asando ya sea cuy, pollo, etcétera. El calor transferido con variación de temperatura. La cantidad de calor absorbido o cedido por un cuerpo depende del incremento de temperatura de su masa y de su propia naturaleza. La naturaleza de cada sustancia se refleja en una magnitud física denominada calor específico o capacidad calorífica específica.
El calor específico o capacidad calorífica de un determinado cuerpo se denomina con la letra C y se define como la cantidad de energía que debemos aportar para aumentar su temperatura. En este ejemplo tenemos una olla hirviendo en el cual tenemos una cuchara de madera y de metal. ¿A cuál de las dos cucharas se transferirá el calor? Pues obviamente a la cuchara de metal. Pues esto varía o depende de los materiales que están formados, en este caso, las cucharas. Tenemos aquí dos ecuaciones para poder encontrar el calor, calor específico y la variación de temperatura, en el cual delta T es la variación de la temperatura. C es el calor específico, M es la masa, Q es la cantidad de calor, temperatura final T sub F y T sub 0 es igual a la temperatura inicial. Vamos a realizar el siguiente ejemplo donde menciona una plancha de cabello cuyas placas de titanio tienen una masa de 50 gramos, se calienta hasta una temperatura de 130 grados centígrados y luego se enfría hasta la temperatura ambiente de 15 grados centígrados. Calcular el calor que ha cedido la plancha del cabello al ambiente. Considerar el calor específico del titanio con un valor de 0,52 joule sobre gramos por grado centígrado. Para encontrar, re- para encontrar la respuesta a dicho problema, encontramos datos. Identificamos cuáles son los datos que tiene, por ejemplo, masa es igual a 50 gramos. La temperatura inicial nos dice hasta una temperatura de 130 grados centígrados y luego se enfría hasta la temperatura ambiente. Entonces, esto se considerará la temperatura final, que es 15 grados centígrados, y también nos da el calor específico, que es igual del titanio, que es igual a 0,52 joule sobre gramos por grado centígrado. Aplicamos dichas fórmulas, pero aquí, para aplicar esta fórmula, primero tenemos que encontrar la variación de la temperatura. Entonces, aplicamos la fórmula, la variación de la temperatura, que es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Reemplazamos datos, sabiendo que la temperatura final es 15 grados centígrados y la temperatura inicial es 130 centígrados. Realizando la operación, obtenemos que la variación de la temperatura es igual a menos 115 grados centígrados. Luego de encontrar la variación de la temperatura, vamos a utilizar la fórmula de calor y reemplazamos datos. Masa es igual a 50 gramos. Calor específico del titanio es igual a 0,52 joules sobre gramos grados centígrados y por la variación de la temperatura que nos dio como resultado menos 115 grados centígrados. Simplificamos unidades de medida, centígrado con centígrado, gramo con gramo, y esto es igual, resolvemos la multiplicación, y esto es igual a, calor es igual a menos 2.990 joules. ¿Por qué es negativo la respuesta? Porque en el problema nos dice que ha cedido, es decir, que perdió calor. Vamos a realizar el siguiente ejercicio que menciona que la punta de un cautín de cobre tiene una masa de 30 gramos. Se calienta desde la temperatura de 15 grados centígrados hasta una temperatura de 140 grados centígrados. Determinar el calor que ha absorbido la punta del cautín para calentarse. Considerar el calor específico del cobre con un valor de 0,39 joules sobre grados por grados centígrados. Planteamos los datos, observamos qué es lo que nos da el problema y tenemos masa que es igual a 30 gramos, temperatura inicial es igual a 15 grados centígrados, temperatura final es igual a 150 grados centígrados,
el calor específico es igual a 0,39 joules sobre gramos por grados centígrados, es el calor específico del cobre y nos pide encontrar el calor. Asimismo, para poder aplicar la fórmula del calor, primero tenemos que encontrar la variación de la temperatura. Reemplazamos datos donde la temperatura final es igual a 140 grados centígrados menos la temperatura inicial que es igual a 15 grados centígrados. Resolviendo esta operación, obtengo que la variación de la temperatura es igual a 125 grados centígrados. Luego, u- utilizamos la fórmula del calor. Reemplazamos datos en el cual masa es igual a 30 gramos, el calor específico del cobre es igual a 0,39 joules gramos centígrados por la variación de la temperatura que en este caso nos dio 125 grados centígrados. Simplificando escalas de medida, centígrado con centígrado, gramos con gramos, multiplicando obtenemos que el calor que ha absorbido la punta del cautín es de 1462,5 joules. En este caso, el resultado es positivo porque ha absorbido calor. En este caso, ya nos menciona dentro del problema. Tenemos las siguientes actividades a realizar. La actividad formativa 1 de la unidad 4. Tenemos aquí 3 problemas en el cual cada problema tiene una puntuación diferente. El primero de 2 puntos, el segundo de 1,5 puntos y el tercero de 1,5 puntos, dando con un total de 5 puntos. La siguiente parte tenemos el experimento casero, el globo que no explota, en el cual tiene diferente puntuación. Dentro de la fundamentación teórica que vale 2 puntos, van a definir lo que es la temperatura, el calor y la diferencia entre la temperatura y el calor. Dentro de los materiales tenemos la valoración de 2 puntos, es decir, van a colocar una utilidad de los materiales que usted utilizó para resolver el experimento, de globos, vaso con agua, de vela y de los fósforos, una pequeña utilidad. Tenemos los anexos que vale un punto en el cual menciona que deben de anexar las fotos de los materiales que usted utilizó para realizar el experimento, ya sea globo, el vaso con agua, los fósforos y una vela. Debe de estar los materiales que usted utilizó al momento de realizar el experimento. ¿Cuáles son las tareas de la semana? De la semana del 2 al 8 de diciembre tenemos el foro que corresponde a calor. Deben de responder la pregunta. Tenemos la actividad formativa 1 de la unidad 4, que son los ejercicios y el experimento. Y en el caso de que usted obtenga una calificación inferior a 7 en la actividad formativa, puede realizar el refuerzo académico que está habilitado desde el 13 al 15 de diciembre. Muchas gracias, estimados estudiantes.